Buenas tardes, compañeros. Seguimos con nuestra exposición que viene de María Delia Guaitero. Bueno, en este sentido, vamos a trabajar sobre el libro 3 al 5 de la gramática de la lengua castellana de Lebrija. En este sentido, en el libro número 3 de esta gramática se utilizan 10 clases de palabras frente a las 8 que se habían utilizado en el latín, y Nebrija dedica prácticamente mucha atención a los artículos entre las partes de la oración. En este contexto se define dicción, se refiere a la etimología de elección y uso correcto de las palabras, tanto en forma hablada como escrita. Y en este sentido también aparecen las palabras de la oración que están relacionadas para los griegos. Los griegos poseen el nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, preposición, adverbio y conjunción. Los latinos no tienen artículo, pero para efectos del estudio de la gramática se consolidan 10 partes de la oración: nombre, nombre participial infinito, pronombre, interjección, artículo, verbo, participio, gerundio, preposición y adverbio. Dentro de las 10 partes de la oración tenemos el nombre. El nombre significa cuerpo como hombre, piedra, árbol o cosa. Y en este sentido se determina que el nombre tiene unos accidentes del nombre que son calidad, especie, figura, género, número, declinación por caso. En la calidad es aquel o aquello por el cual el nombre prácticamente se distingue del propio, y de esa misma manera, como mencionaron en este caso los latinos, podemos determinar que cuando llaman al nombre César, prácticamente se le puede colocar algo delante de ese nombre en señal de honra en aquellos por lo que lo nombraban, o muchas veces puede ser abreviado en algunas abreviaturas como Miser y Ser, mi señor el rey o don Juan. Los griegos prácticamente determinaron el nombre propio como nombre del padre o de la tierra, o en este caso como se mencionaba, por ejemplo, Sócrates, hijo de Sofronisco, Platón el ateniense, Heráclito el tenebroso. Y puede ser que para los judíos también cobró valor porque se decía también, por ejemplo, Josué, hijo de Nun, o Simón, hijo de Jonás, o en este caso José de Arimatea o Judas Iscariote. Entonces hacen valor como tal al nombre de esa manera. Aparece también la especie, y la especie está muy dada también a mirar cómo el nombre derivado se distingue del primogénito. Ese primogénito de nombre es aquel que ha sido primero y que no tiene un antiguo como este. Así que en esa derivación que tenemos aquí de la palabra monte, nos damos cuenta que monte prácticamente significa montesino, o viene de montesino, montaña, montañés, montón, etcétera. Y de esa misma manera aparece que esos derivativos tienen unas formas importantes. En esos derivativos tenemos los famosos patronimios, y en esos patronimios tenemos, por ejemplo, cuando es hijo o nieto, como por ejemplo el hijo de Pérez, o descendientes de Pedro, que en latín podría decirse Petrides, y digamos de Álvaro como Álvarez. También tenemos en esos derivativos los posesivos, y en esos posesivos es que también se vale mucho del genitivo de su principal, y en este caso es de la manera como eso genera una posesión. Por ejemplo, Sevilla, sevillano, de cielo, celestial. Y en este caso también aparecen los diminutivos, que son los que nos conocemos actualmente, como por ejemplo hombre, hombrecillo, aumentativos. En este caso también tenemos que generan una condición principal o mayor, hombrazo de hombre, mujeraza de mujer. Los comparativos, cuando utilizamos los términos más o menos,
que son términos de latín que comparan prácticamente grados como tal. Tenemos los famosos denominativos, que es el nombre por aquel que se deriva y desciende de otro nombre y no tiene, digamos, una significación especial. Por ejemplo, justo, justicia, de mozo, mocedad, de ánima, animal. Y a nivel verbal se deriva de otro verbo. Cuando decimos amar, amor, labrar de labranza. Cuando aparece ese nombre participial, es aquel que se saca del participio, por ejemplo, de doctor, doctor, de leído, lección, de oído, oidor. Y en el adverbial es aquel también que se deriva de un adverbio, como de sobre, soberano, y de uso y usan. Entonces aparece también esa connotación. Aparece también la connotación de persona acá de género, y en el género nosotros también determinamos que llamamos a ese género como tal, el de el hombre, por ejemplo, el de libro, cuando nos referimos a masculino, femenino con la mujer o la carta, a nivel de común de dos o común de tres. Común de dos es cuando aquel género o aquella como tal, aquella palabra adjunta dos artículos, el, la, como el infante o la infante, el testigo, la testiga, o tenemos el común de tres, que es aquel con que se adjunta, o en este caso tenemos también el o la como la fuerte o la fuerte, o en este caso lo fuerte, que sería prácticamente tres artículos para denominar una palabra como tal. Podemos decir también que hay un género que es dudoso, es decir, que se adjunta con él o la, como el color, la color, el mar, la mar, y uno mezclado que es el que está debajo de este artículo, que significan los animales machos o hembras, como digamos el ratón, la ratona, la paloma, el palomito y así sucesivamente. De figura también distingue de una manera interesante ese nombre, y es prácticamente que no va a generar prácticamente que nosotros lo descomponamos, es decir, debe haber un nombre compuesto y se aparta prácticamente de ese nombre que es sencillo, debe estar entero a la hora de su pronunciación como tal. Siguiendo entonces con estas 10 categorías, miramos que el nombre también está por número, singular y plural. Singular cuando se refiere a uno, plural cuando se refiere a muchos. Por declinación es prácticamente la manera como el nombre tiene prácticamente una significación, es decir, se forma según su función que desempeña en la oración, y de esa misma manera se va modificando en la relación que tiene con los otros a nivel de la oración, por ejemplo, el objeto, las mujeres, así que aparece esa declinación, y de esa misma manera se pueden reducir prácticamente los nombres como tal. Hay declinaciones que terminan, digamos, en A y se les va agregando una S, por ejemplo, la tierra, y ya se le agregará las tierras. También aparecen unas terminaciones en es, por ejemplo, albalá, albaláes, alcalá, alcaláes, y también aparece una determinación relacionada también en que se le agrega una O una S, digamos, el cielo, los cielos, y de esa misma manera también permite una declinación como tal en el nombre. Hay unos nombres que no tienen plural o singular, pero ellos ya pasarían a unos nombres comunes que ya no son propios cuando decimos nosotros Juan, digamos Juana, María, pero si los decimos en plural, los Pedro, los Juanes, las Juanas, ya estarán prácticamente en esa connotación. Ahora seguimos con el pronombre. Para Nebrija, en su gramática, lo definió como una palabra que se utiliza en lugar de un nombre propio, y él destacó que prácticamente la función principal es evitar la repetición del nombre, permitiendo que la oración fluya de una manera más natural, y en ese sentido se tenga ese contexto un poco más aterrizado de acuerdo a las mismas
variaciones que se tienen. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el perro corrió, se puede decir él corrió. Colocar los pronombres para evitar también que existan más accidentes en pronombre y que genere una repetición innecesaria. Cuando estamos hablando del artículo, fue llamado azrón y ya los griegos luego lo llamaron, los griegos lo llamaron azrón, los latinos también lo llamaron artículo y para la lengua castellana también fue dado a llamar artejo y en ese sentido lo compararon con los dedos de la mano, hicieron como una analogía y se determinaba que así como los dedos de la mano tienen unas coyunturas que tienen unos huesos, la mano se compone de esos huesos, de esos dedos, y también la oración se compone de esos artículos y demás, los cuales son pequeños, pero tienen unos miembros en semejanza que se le añaden y demás. En esos artículos tenemos el artículo la, lo, y en ese sentido se declara también en una connotación importante en la oración. El verbo también expresa esa acción, ese estado, pero en este verbo queremos también tener presente la connotación que le dio Nebrija, y Nebrija le dio una connotación importantísima, y fue la siguiente, que el presente se le llamaba presente indicativo, digamos yo estudio, en pasado se le llamó pasado no acabado, y se le llama así prácticamente porque, digamos, yo estudiaba, aparece en ese pasado no acabado, también es conocido el pasado más que acabado, se le llamó también al pretérito pluscuamperfecto, y en ese sentido expresaba una acción pasada anterior a otra pasada, y en ese sentido está con yo había estudiado, por ejemplo, ese es el ejemplo. Venidero entonces aparece con ese futuro simple de venidero, y en ese sentido aparece, por ejemplo, como yo estudiaré. Entonces esa es la manera puntual de llamar a los tiempos en ese sentido. También aparecen los gerundios y participio, y en este sentido Nebrija simplemente lo definió que había que quitarle el infinitivo al verbo para conformar un participio en ando, en yendo, oyendo, digamos, comer, comiendo, y en este caso en el participio también había que quitarle la R al final del infinitivo y pasarlo también en terminaciones ado, oído, amado, en este sentido leer, leído y demás. Tenemos las preposiciones, y las preposiciones también tienen dos grados, de genitivo acusativo, y ellas son las que prácticamente nosotros conocemos porque se anteponen a las otras partes de la oración, por ejemplo, bajo, debajo, cerca, después, dentro, fuera, lejos, encima, derredor, y en ese sentido aparecen las preposiciones de acusativo, y en esas preposiciones son a, contra, entre, por, según, hacia, donde, que son las conocidas que tenemos. Los adverbios también, dejamos la definición de Nebrija, muy importante esta definición, nos gustó mucho, dice, llámase en adverbios porque comúnmente se juntan y arriman al verbo para determinar alguna cualidad en él. Entonces, en este sentido, ellos tienen esa connotación. Y también aparecen los accidentes del adverbio, en donde aparecen, adverbios, en este caso, por medio de especies, también tiene formas derivadas de figuras, es decir, cuando se dice de una manera sencilla ayer, y ahora la compuesta sería anti ayer o ante ayer o antier, y aparece una significación, digamos, de lugar, que los tenemos aquí en la imagen, y aparece que nosotros deberíamos manejar esos adverbios de lugar distintamente, porque son de lugar o a lugar o por lugar o en lugar. De lugar, en este sentido, preguntamos por el adverbio de dónde, o en este sentido, cómo, de dónde vienes, y respondemos por estos adverbios, de aquí donde yo estoy, de ahí donde tú estás, de allí donde alguno está, de dentro, de afuera, de arriba, de abajo. Aparecen los adverbios de tiempo, ayer, hoy, mañana, de negación, no, nunca, de afirmación, sí,
por supuesto, para dudar, quizás, probablemente, para demostrar y demás. Entonces esos adverbios tienen una connotación muy importante en este proceso de gramática. Tenemos la conjunción y en la conjunción también aparecen esos accidentes con las conjunciones, se refiere a la forma y estructura de la misma y de esa misma manera tiene un significado muy importante porque sirve de nexo para conectar a cada una de, en este sentido, de las oraciones o proposiciones dentro de la misma estructura que vemos. Así que esas conjunciones están como conjunciones de y, que son simples, compuestas, por ejemplo, porque, de significación, que generan conexión, oposición o causalidad, por ejemplo, figura simple de y o de o pero, aunque, o compuestas cuando decimos sin embargo, a pesar de, etcétera. Entonces también hace esa referencia. Ahora pasamos ya al libro número 4, que es la sintaxis y orden de las 10 partes de la oración. Y en esos procesos se presentan también las palabras en esa misma connotación. Y aquí aparece un contexto general que se le da a este libro. Este libro también tiene algo importante y es que genera que haya una sintaxis como elemento fundamental de la gramática. Y Nebrija prácticamente lo menciona resaltando que el conocimiento de las reglas sintácticas permite comprender mejor la estructura y el significado de las oraciones. Es muy contundente lo que maneja Nebrija en este capítulo número 4 y es que busca establecer ese marco de referencia para lo cual la gramática se centra un poquito en ese proceso y de esa misma manera genera una comprensión entre las partes de la oración. Así que es importante porque aquí se enfoca en la estructura misma de la oración. Aquí tenemos una construcción de verbos, vuelve a determinar también la manera de los verbos personales, aquellos que nosotros podemos conjugar con los pronombres personales, yo, tú, él, ellos, ellas, vosotros, vosotras. Aparece también que la mayoría de los verbos tienen esas personas, perdón, son personales, y hay verbos impersonales que se conjugan en tercera persona. En este caso, los manejamos de una u otra manera, como por ejemplo el verbo llover, nevar, y de esa misma manera son situaciones prácticamente que se utilizan para expresar los fenómenos naturales como tal. Entonces, esos son esos verbos personales e impersonales que se distinguen por su capacidad para conjugar con diferentes personas gramaticales. Aparece también en este capítulo unos términos llamados barbarismos o solecismos, y en los barbarismos también en esa definición es prácticamente esos errores lingüísticos que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en emplear vocablos impropios, por ejemplo, decir vesícula en lugar de decir vesícula. Y en este caso también esos barbarismos afectan la claridad y la precisión del mensaje. ¿Qué pasa con el solecismo? El solecismo es un error, pero ya en una construcción de una oración, es un error de sintaxis. Por ejemplo, hubieron muchos docentes y cuando deberíamos decir hubo muchos docentes. Otra parte de este capítulo también menciona el uso de las figuras literarias en diferentes contextos, menciona que es un metaplasmo, como una figura retórica que consiste en la alteración de la estructura o forma de una palabra o frase, y a menudo se utiliza para ajustar las exigencias del ritmo de la métrica. Y Nebrija las clasifica también que hay hiperbatones, cambio de orden natural de las palabras, anástrofes, cambio de orden de las palabras en la oración, las hipérboles, las exageraciones, pero para Lebrija también lo maneja como un elemento de expresión que se puede encontrar en esas connotaciones del mismo significado que se le da, las hiperbatones, que ya las mencionamos, tenemos las metáforas también, que es el uso de palabras con un significado totalmente diferente al habitual. Entonces, ¿qué es lo que hace Nebrija? Prácticamente muestra la posibilidad de utilizar la lengua, pero ahora de una manera creativa,
y de una manera que no es literal. De las introducciones, ahora se encarga el libro número 4, titulado del libro número 5, titulado de las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán desprender. Para esta parte fue muy interesante también determinar, compañeros y profe, que aparecen en este capítulo 5 una serie de introducciones de la lengua castellana y de esa misma manera Nebrija busca facilitar el aprendizaje de aquellos que no lo conocen de nacimiento, su lengua como tal materna, brindándoles herramientas con una serie de estructuras de la lengua. Es interesante ver que este libro tiene un prólogo y dentro del prólogo tiene un resumen y en ese sentido se hallan diferentes connotaciones porque el libro número 1, que nos habla parte de introducciones y de gramática, el que sabe puede pasar al libro número 5 y en este sentido el que sabe hablar francés puede hablar latín y después puede pasar al libro número 5 de la gramática y de esa misma manera determinar todos estos procesos, incluso las declinaciones del nombre que hablamos más adelante son en latín, pero en el castellano no hay estas clases de declinaciones. Así que de esa misma manera nosotros podemos determinar que aparecen esos elementos importantes en este capítulo. El propósito de este capítulo, porque este capítulo hace como un resumen de lo que nosotros estamos mirando en los 4 libros que acabamos de ver, y en ese sentido podemos mirar que se le proporciona a los aprendices de lengua extranjera herramientas necesarias para adquirir el conocimiento del castellano. Tiene también un enfoque y es que se dirige a aquellos que habiendo aprendido otra lengua buscan ahora comprender el castellano aprovechando las similitudes y diferencias entre las lenguas para facilitar ese proceso o método. También tenemos el método y en este método Nebrija utilizó pues un enfoque analógico, compara esa gramática de pronto en mirar otras lenguas y de esa misma manera lo forma como de una manera más intuitiva, en donde la gente pueda comprender la estructura de la lengua castellana, identificando cuáles son sus reglas, cuáles son sus elementos fundamentales y de esta misma manera generar una fluidez significativa en la historia de esta lingüística. Ahora, compañeros, esto es en relación a los libros prácticamente que nosotros manejamos en la gramática de la lengua castellana de Nebrija de 1492. Esos son como las explicaciones de los 5 libros. Y tenemos ahora la manera como nosotros también fortalecimos este proceso de revisión, de investigación en los prólogos, en los textos, en las reseñas o estudios de la gramática como tal. Y empezamos de pronto de lo más próximo y así sucesivamente fuimos como generando esta revisión documental. Hay un artículo de Hans Niederich, ese lo tenemos en la bibliografía que el profe nos comentó, un artículo muy interesante, se logra determinar cómo se analiza la gramática de la lengua castellana y de esa misma manera Hans prácticamente determina que se debe generar esa influencia de la tradición gramatical que manejó Nebrija de una categoría medieval latina y de esa misma manera cómo esto sirvió para sentar las bases de los estudios lingüísticos posteriores, es decir, esta gramática a nosotros nos sirve porque de ahí parten los estudios posteriores y demás. Interesante también determinar los videos de la Fundación Juan March que el profe la otra vez nos comentó en la exposición del sábado pasado. Y es que geniales estos videos, profe. Realmente nosotros tuvimos la oportunidad de ver para efectos de este estudio Antonio Nebrija y su legado 1 y 2, entonces también es bueno, profes, que nosotros tengamos esa oportunidad de adentrarnos en todas las ponencias que manejan y conferencias de este lugar. Revisamos también prólogos, introducciones de la gramática y aquí también se determinó algunos elementos propios
que hicieron de esta manera estas características importantes, y es que ya se logra determinar lo que hizo también Juan Valdés, cómo también toman elementos de la gramática que sirve como base para esto, y en este sentido se maneja también estas características de la manera de que adopta un diálogo entre los personajes italianos y demás, y de esa misma manera maneja uso de los hablantes cultos en la de Juan Valdés, especialmente del Reino de Toledo, y maneja también una ortografía fonética. Ya con Andrés Flores también nosotros podemos mirar esa parte en donde también se establece elementos de análisis gramatical y de fijar también las normas para el uso del castellano. Tenemos también a este individuo Martín Cordero, y Martín Cordero también fue uno de esos humanistas que, dominado por la gramática de Nebrija, sentó como elementos de autoridad lingüística unos métodos comparativos en el latín. Tenemos a Villalón, y estos líneas se los vamos a estar pasando, la compañera se los va a pasar en tiempo real para que ustedes determinen también de dónde sacamos esta información. Así que en este sentido Villalón nos hace esas estructuras de Nebrija, que hace un uso práctico también de una manera pedagógica, porque son más claros los ejemplos que se manejan aquí. Correas también hace una ortografía castellana nueva y perfecta, y esto lo hace como parte de la tradición de Nebrija, que propone reformas ortográficas radicales, es decir, Nebrija tuvo una influencia importante en estas gramáticas que estamos mostrando en esta revisión documental. De igual manera, ya finaliza con la revisión final de la gramática de la lengua castellana, y es la manera como se consolidó a través de las obras basadas en este proceso. Vemos cómo también genera una unificación de reglas gramaticales y de esa ortografía del castellano. ¿Qué reflexión de este tipo de gramática de la lengua castellana podemos tener? ¿A qué necesidades e intereses responden? Prácticamente nadie le pidió esta gramática a Nebrija, y Francisco Rico pues fue y se dio el lujo que le decía, es que Nebrija se dio el lujo de permitirse hacer esta gramática. Su biógrafo, Baños, Martín Baños, dijo fue un experimento intelectual, pero ya sabemos que esta fue reimpresa en la vida de Nebrija, pero no fue tan valorada solamente hasta el siglo XVIII. Así que en este sentido, mire que esta gramática sirvió como referencia para las gramáticas como el italiano, francés, inglés, y en 1586 sienta las bases de la lengua española y lo legitimitan ante el mundo, establece un método de enseñanza del castellano como lengua extranjera y equipa el castellano con el latín como lengua consolidada y dotada de estructura propia. También fue llamada América como modelo de enseñar castellano a los indígenas. Es una necesidad, sirvió de modelo para las gramáticas de las lenguas amerindias. También se manejó una tendencia fonética que iba a fortalecer esos procesos a nivel de la ortografía, una unificación lingüística del reino. Fue un instrumento de poder imperial, pero más para los romanos, para hacer esa consolidación de la península ibérica a nivel de Roma también. Fue trabajada también a nivel pedagógico y didáctico, y también tuvo un prestigio cultural en el castellano. De esta manera, compañeros, finalizamos nuestra participación y determinamos que fue una gramática muy interesante que abordamos en su proceso de investigación. Muchas gracias, compañeros.